Amigos, qué gusto saludarlos. Gracias de nuevo por estar pendientes de esta nueva versión del podcast llamado Colegas. Recordarán que en el primer episodio tuvimos la oportuna y agradable presencia de Nasir Herrera. Pues hoy no estoy ni mucho menos motivado y emocionado de tener a un estupendo locutor, estupendo profesional, pero además un estupendo amigo. Como quien dice nada, ya son un par de décadas de conocernos, así que me da mucho gusto recibir aquí a Jaime Rodríguez. ¿Cómo estás, mi Jaime? Gabriel, justo hace 20 años nos conocimos. Qué año rápido, ¿no? 2003, exactamente. Sí. O sea, sin querer queriendo le atineos. Le atinaste. Sí. Buena memoria. ¿Cómo estás, Jaime? Bien. Para ir poniendo en contexto a mis amigos, ¿cuántos años de hacer locución? Este año llego a los 30. ¡Wow! El 3 de octubre de 1993 sacaba mi primer turno en radio. ¿En serio? Sí, ¿Dónde? Sí. En Estéreo 105 en Escuintla. Estéreo 105. Sí. Bueno, Ajá. para ir por partes, contanos un poco. ¿Vos dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Dónde fueron tus primeros años de infancia? Ok. Nací en la cabecera departamental de Escuintla, específicamente en Colonia Unapú. Y literalmente en Colonia Unapú, porque me cuenta mi mamá que me recibió una comadrona en la casa. No. Entonces nací el 4 de agosto de 1976. A los 8 años, bueno, tenía yo 8 años cuando mis padres se trasladan a vivir a Palín, Escuintla, a 17 kilómetros de la cabecera. Norte. Sí, a 17 kilómetros de la cabecera. Y desde ese momento vivo en Palín. ¿Cómo? Nosotros somos A1 en la capital. ¿Ustedes son qué? E5. E5. No sabía. Si me preguntan eso de examen, me quedo en gallo. Claro. Bueno, y te trasladas a Palín y ahí hiciste la mayor parte de tus estudios. Ahí estaba en tercero primaria. Ahí fui a terminar tercero primaria en la escuela rural mixta Bellavista. Los básicos los hice en el Instituto IMPAL, Instituto por Cooperativa. Diversificado, estudié perito en Mercadotecnia y Publicidad en el Instituto Nacional de Perito en Mercadotecnia y Publicidad de Escuintla. Y luego en el 96 entré a la U a estudiar locución. Claro. Pero nunca te moviste a la capital. Estuve alrededor de 3 años viviendo en la capital. Sí. Del 2005 al finales del 2007 Ya me aproximadamente. recordé en San Cristóbal. Exactamente. Sí. San Cristóbal. Cuando hacíamos el grito de la salsa. ¿No? De eso ya vamos a hablar del grito de la salsa. El grito de la salsa. Algunas personas creen que lo del podcast es inventar el agua azucarada. Claro. Y como diría Carlos Milok, inventar el hilo negro. Y no, eso existe desde hace mucho tiempo. Había una plataforma llamada Podomatic, ¿te recuerdas? Sí. Y entonces, ¿vos la descubriste? Pues más o menos sí, la entendimos. Pero bueno, retornando un poquito a esa infancia, ¿cómo eras de niño? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas más? Bueno, dentro de lo que puedo destacar es que siempre tuve un gusto muy especial por la música. En mi casa siempre había música. Mi papá tenía una radiograbadora que había comprado de segunda mano y escuchaba sus cassettes de música ranchera de sus tiempos. Entonces yo empecé a aprenderme las canciones de David Sáizar, de Los Dos Reales, de Dueto América, de Gerardo Reyes, de Miguel Aceves Mejía y todos estos cantantes. Solo a uno ubico de todos esos. Exactamente, eran cantantes de música ranchera de la época de mi papá. Yo me empecé a aprender esas canciones. Cornelio Reina, que era un poquito ya más reciente. Con botellitas te voy a conquistar. Cornelio Reina. Bueno, el asunto es que todo esa relación con la música despertó mi deseo de ser cantante porque yo me aprendía las canciones. Yo me memorizaba las canciones y de pronto empezaba a cantarlas. Y en una ocasión, tratando de ver qué hacía la radiograbadora, además de escuchar radio, descubrí que tenía un botón de rec, un botón rojo de rec. Y cuando oprimí ese botón rojo de rec, vi que el cassette empezó a correr. Y cuando regresé el cassette para ver qué había pasado, se había grabado lo que yo estaba diciendo en ese momento. Entonces descubrí que podía grabar en esa radiograbadora, que el mismo nombre lo decía, pero sí. En aquel tiempo no tenía ni la menor idea que se podía grabar o que podía escuchar mi voz grabada. Es más, yo fui de los que pensaba o de los que se preguntaba cómo hacía un locutor para meterse en la radio, o cómo hacían los cantantes para meterse en la radio. Bueno, pues el asunto es que cuando vi que podía grabar,
empecé a grabar canciones, empecé a cantar y empecé a borrarle los cassettes a mi papá. ¿Los originales? ¿O qué? No, los que Los que él grababa. Mi papá tenía algunos primos que le grababan sus cassettes. Estos primos tenían sus long play y le grababan sus cassettes con canciones Qué seleccionadas. lindo, sí. Nada Exacto. que de la radio, vamos. No. Entonces, pues empecé a borrarle sus cassettes. Y la primera vez que mi papá escuchó un cassette, se quedó así. Yo pensé que me iba a regañar y no, se quedó como sorprendido. Y empezó a mostrarle esa grabación a todo el mundo. ¿Y qué grabaste? ¿Alguna canción? Era una canción ranchera, no recuerdo exactamente cuál era. No recuerdo cuál era. Pero una vez llega un tío a mi casa, un hermano de mi mamá, que tocaba guitarra y me dice, mi papá le enseñó la canción. Y me dice, mira, Seco, conseguiste una guitarra. Ni 2 veces fui a ver quién me prestaba una guitarra y se la llevé y me dice, ¿qué canciones te sabes? Tales. Cántala pues. Y empezó a buscar ahí la nota. Para no hacerte larga la historia, grabamos 5 canciones. Y ese cassette mi papá lo llevó a todas partes. Él andaba con su cassette en la bolsa y se lo mostraba a medio mundo. Qué lindo. No sé qué pasó con ese cassette. De tanto andarlo cargando, lo perdió, se arruinó, no sé qué pasó. Pero yo quería ser cantante. Entonces, lejos estaba de tener el propósito de ser locutor. Y el mismo deseo de ser cantante me llevó a participar en un festival de la canción cuando estaba en segundo básico. Y mi sorpresa fue que gané el festival de la canción. No, pero esa fue la primera vez que yo subí a un escenario con un micrófono. Era una situación bien difícil. Estaba nervioso. Estaba muy nervioso, sí. No solo cuando me presentaron, los compañeros de mi grado empiezan a molestar, a hacerte bullying. No a hacerme bullying, a apoyarme, a aplaudirme y a gritar. Y yo más nervioso todavía, pero... ¿Y qué cantaste? ¿Eso te recuerdas? Sí, esa sí me acuerdo. ¿Con cuál? Rosenda de Juan Gabriel. ¿Cómo es? No sé cómo es. Rosenda de Juan Gabriel, una que decía... Tarareala. Mi corazón en cada latido te dice te quiero. Ajá. Anda. Y me acompañó un amigo que era no vidente con su guitarra. Bueno, después de esa canción, después de ese momento que gané el festival, ya no faltó quien. ¿Qué tal, Rosenda? ¿Cómo estás? Mira vos, Rosenda. Pero fue muy, muy especial ese momento porque fue la primera vez que yo subí a un escenario y que tomé un micrófono y que descubrí que en medio de todo el miedo, del nerviosismo y todo, podía hacer algo en el escenario. Y así fue como empecé a involucrarme en ese tipo de actividades. Entonces, después de eso, ya que el Día de la Madre una canción, que el Día del Cariño una canción, que el aniversario del instituto participar en el Festival de la Canción, y así me fui ya familiarizando con el micrófono. Hasta que estaba en 5º perito en Mercadotecnia y Publicidad, año 93, estudiaba conmigo un amigo que ya trabajaba en una radio, en Estéreo 105. Y por curiosidad lo fui a visitar un domingo y me llamó la atención la cabina. Estaban las MK2 de Technics. Bellas. Las MK2 de Technics. Para las nuevas generaciones, las MK2 eran reproductoras láser. No, eran de acetato. De acetato. Ok. Exacto, eran de acetato. Okay. Pero era la última. Eran las mejores. Eran las mejores. Los DJs, los mejores DJs utilizaban las MK2. Entonces, en esa cabina de Estéreo 105 habían 2 MK2 y 2 cartucheras. Y me llamó la atención qué era lo que hacía el compañero ahí. Yo miraba que tomaba el disco, lo limpiaba, colocaba la aguja, lo ponía a correr, lo detenía, lo regresaba. y yo empecé a preguntarle, ¿y ahí qué es eso? Aquí estoy centrando el disco. Y empezó a explicarme y me llamó la atención. Entonces, ahí fue. Ese fue el encuentro con el mundo de la radio. ¿Vos de chamusquear y todo eso no? No, de deportes nada. No, hombre, no, nada. ¿En serio? Nada. Yo estuve en los peores equipos de fútbol cuando jugábamos cuando hacían torneos en básicos. Ya. Siempre estuve en los peores equipos. Nunca hice un gol. No. Recuerdo que en primaria hice un gol y yo ya casi lloraba en la cancha. Todavía un primo se acuerda de mi expresión cuando yo anoté ese gol. Malo. ¿Pero si te gusta o no te gusta? Me gusta verlo. O sea, no me gusta jugar porque no soy hábil para jugar fútbol. Ni básquetbol, menos. No, a estas alturas del partido, menos. Nada. Me gusta verlo. Pero tampoco soy fanático. Pero no estás peleado con el fútbol. No.
para nada. Me gusta, Ya. me gusta y disfruto de un buen partido de fútbol. No soy fanático de ningún equipo. En algunas ¿No le vas a ocasiones, nadie? no, en algunas ocasiones le puedo ir al Barça, en otras le puedo ir al Real, dependiendo No jodas, de Jaime, las eso no, circunstancias. eso no puede Entonces, ser. en unas ocasiones le voy a los rojos, en otras le voy a Mira, los en el cremas. mundo del fútbol hay una máxima. A Dice, ver. vos puedes cambiar de mujer, vos puedes cambiar de país, vos puedes cambiar de religión, de sexo, pero nunca de equipo, Jaime, nunca. No, esas máximas no me las sé. Ok. Pero no he cambiado de nada. Bueno, Sí. por lo menos. Sí, solo de equipo sí puedo cambiar. Bueno, entonces Sí. toda tu vida en Escuintla. Y Ujú. a mí lo que me llama la atención para contarle a los amigos que nos ven en este podcast llamado Colegas Ujú. es con qué orgullo hablas siempre de Palín. Me gusta cómo enalteces Palín. Siempre estás haciéndolo con mucho cariño, con mucha dedicación, hasta con mucha honorabilidad, diría yo. Incluso eventos procesionales religiosos, porque te he visto también en tus redes. Y eso es muy lindo porque me encanta que la gente tenga ese sentido de pertenencia. Sí, mira, yo no sé si Palín me adoptó o yo adopté a Palín, pero la situación es que yo me siento palineco, a pesar de que no nací propiamente Ese es en el Palín. gentilicio, palineco. Palineco, correcto. Ok. A pesar de que no nací en territorio palineco, ahí crecí, desde los 8 años estoy ahí, a excepción de los casi 3 años que estuve en la capital, pero ahí estudié, ahí conocí a mi esposa, ahí hice mi vida, ahí nació mi hija y ahí empecé a caminar por digamos, el mundo de la radio, es decir, estando en Palín empecé como que a soñar y a trazarme propósitos en la vida, y por esa razón a donde quiera que voy, pues me presento como palineco, me siento palineco y lo hago con mucho orgullo. No, y yo te lo admiro por eso, porque, insisto, a veces a la gente le da pena decir de dónde viene y eso no está bien. Ujú. Quiero contarles que con Jaime coincidimos en Emisoras Unidas hace ya un par de décadas. Y yo quería preguntarte, ¿ese fue la primera gran empresa a la que llegaste o cómo fueron las escalas para llegar allí? No, fíjate que es una historia muy larga, pero la voy a tratar de resumir. Sí. Yo siempre, cuando ingresé al mundo de la radio, siempre aspiraba más. Entonces yo entré a trabajar en radio en Escuintla y quería estar en la radio que era más escuchada en Escuintla, que era Radio Ritmo y Radio Tropicana. Se me dio la oportunidad. Entonces llegué a Radio Ritmo y Radio Tropicana en 1995. Ok, ya estoy aquí, ahora, ¿a dónde más puedo ir? Y en ese momento la radio que estaba en primer lugar aquí en la capital era la Fiesta. La Fiesta era primer lugar. Con Edgir Mayén. Edgir Mayén estaba muy de moda el Meren House, y la Fiesta fue como que la pionera en empezar a programar el Meren House, Ilegales, Proyecto 1, Sandy Papo y todo esto, y le dio muy buenos resultados. Bueno, pero entonces ya la Fiesta era el referente. Y bueno, yo llegué en 1995, tenía 2 años de haber empezado en radio. Entonces veía muy lejos el llegar ahí. Pero se dio la oportunidad de empezar a grabar comerciales ahí en la radio. Yo era el novato, entonces me iban a decir a mí cuando había necesidad de grabar algo, porque no había una remuneración extra. Claro. Entonces, era de Grolis. Era de gratis. Pero yo siempre lo veía como una oportunidad de aprender algo que no sabía hacer todavía. Sí. Y empecé a grabar. Entonces, de pronto, el locutor que era el encargado de grabar se va de la radio, y el que estaba más fogueado era yo para el estudio de grabación. El estudio de grabación era un mixer Gemini, un reproductor de CD, una grabadora de minidisc y un deck para cassette. Ese era el estudio de grabación, y un micrófono SM58. De Shure. Sí, no había computadora, entonces Pues, pero ese no era ni para estudio. No, todo se grababa al mismo tiempo. No había el copy-paste que puedes hacer en la computadora. Claro. Tirábamos el fondo en la tornamesa, poníamos a grabar la minidisc,
lanzábamos el fondo en la tornamesa y empezaba a grabar. Pues así empecé a grabar. Entonces, pues me dieron el puesto de grabador, ganando la mitad de lo que ganaba la persona que estaba a cargo anteriormente. Pero no importaba, era un extra que yo tenía y estaba haciendo lo que me gustaba. Y mi primera oportunidad para venir a trabajar a la capital fue como grabador. Entonces, aquello por lo cual no me pagaban al inicio fue la puerta. Fue la puerta para llegar a hacer realidad el sueño de quienes hacemos radio en los departamentos. Yo no sé si vos hiciste radio fuera de la capital en algún momento. No, ya empezaste acá. Todo aquí. Bueno, pero cuando uno hace radio en los departamentos, siempre tu sueño es hacer radio en la capital, llegar a una radio de la capital. Entonces me llama en una ocasión, me llama en una ocasión Juan Carlos Morales. Él era hermano de Mauricio Donis, el Mau. Okay. Mauricio había trabajado en Escuintla y él había escuchado mis primeras grabaciones. Y cuando él se vino de Escuintla me dijo, mira, vos tenés madera para grabar. Cualquier cosa que yo pueda hacer por vos en la capital, no tengas pena, yo te voy a echar la mano. Y justo él me recomendó con su hermano. Se acababa de ir don Hugo Landaverde para la YXY. Él era la voz de Radio Éxitos. Hugo Landaverde ahora es mi compañero en la red. Exacto. Sí, él era la voz de Radio Éxitos. Se acababa de ir para hacer la voz institucional de YXY, que en ese momento era una radio de RCN, y se quedó la Éxitos sin locutor institucional. Mauricio Donis me recomienda con Juan Carlos Morales, que era el productor, vengo a hacer el casting y me quedé. Entonces entré a trabajar como voz institucional. Empezaron algunas molestias con los compañeros de Escuintla. ¿Cómo es que Jaime se va para la capital y descuida la radio? Y empezaron a surgir ciertas molestias. ¡Chiones! Sí, hasta que una vez el director me dice, mire, fíjese que don Carlos, que era el dueño de la radio, no quiere que usted esté en los dos medios. Aquí usted ya lleva 7 años trabajando con nosotros, tiene estabilidad, allá está empezando. Bueno, y todavía le propuse, mire, páguenme lo que me están pagando allá, auméntenme lo que me están pagando allá y me quedo aquí, me quedo solo aquí. Iba a hacer las consultas supuestamente, pero en ese lapso me proponen venirme a trabajar a tiempo completo a Grupo Radial El Tajín. Eduardo Bocaletti era el gerente de operaciones. Entonces empecé a hacer mis cuentas y era mi oportunidad para venir al grupo donde estaba la fiesta. Claro. Entonces, y me propone un turno los domingos en la fiesta. Me ofrece la producción de Radio Éxitos, seguir siendo la voz institucional de Radio Éxitos y 2 horas de cabina en Radio Éxitos. Jaime, para los amigos que de repente no están muy familiarizados con este mundo, cuando hablas de me ofrece la producción de X Radio, ¿exactamente a qué te referís? ¿Qué tenías que hacer siendo productor? Hacer toda la vestidura de la radio. Viñetas, horas. Sí, selladores, ligadores, promocionales, todo lo que es el vestido de la radio. ¿Qué radio era, decís? Éxitos. ¿Y cómo más o menos sonaba un sellador de la Éxitos? A ver. Era... Así, acérquese, por favor. Bueno, en ese tiempo todavía no tenía el estilo que tiene la radio ahora. Ah, no, por eso, tu estilo. Sí, en ese momento era Radio Éxitos 90.9 a toda máquina. Ese era el sello, y a toda máquina era el eslogan. Correcto. Ah, okay. Después le cambiaron. Inventaron un personaje. Éxitos 90.9. Qué feo. Sí. A mí no me gusta, pero, no, a mí tampoco. Pero respeto mucho a Jorge Lara, que es el que hace... No, es que no estamos hablando de él, sino claro, del personaje. Exactamente, el personaje, el estilo. Bueno, pues entonces me vengo a trabajar y renuncio a Escuintla. Tenía 15 días de estar en la fiesta, en el Tajín, cuando... se retira Marco Tulio Corsantes, que tenía 7 horas en la fiesta, y de las 7 me ofrecen 5 en la fiesta para todos los días. Entonces era como que hacer mi sueño realidad, claro, de estar ya de lleno en la fiesta. Y me dan un programa que tenía mucho rating, que era el Top 20, de 5 Para entonces ya no estaba Mayén. Bien, ahí estaba Mayén todavía. Ahí estaba Mayén, entonces empiezo a trabajar en fiesta de 10 a 12 y de 4 a 7 de la noche. Y siempre trabajando en Éxitos de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces yo trabajaba de 6 a 8 en la Éxitos, de 10 a 12 en la fiesta, de 4 a 7 en la fiesta, y aparte tenía la producción y la locución institucional de la Éxitos.
Eran Entonces, billetales. no, hombre. No, o sea, no era mala. Estaba bien, estaba Sí, bien. estaba bien para una persona que estaba empezando, como yo. Yo estaba empezando, te estoy hablando del 2003, 2002, 2003. Yo tenía más o menos 7 años de haber empezado en radio. Claro, 8. claro. Entonces estaba... Relativamente rápido alcanzaste tu sueño, ¿no? Sí, en comparación con, por ejemplo, Edgir Mayén, que Edgir Mayén ya tenía muchos años de hacer radio y muchos otros compañeros del Tajín que para mí fueron también una escuela. Yo Claro. les aprendí mucho a ellos. Pero así es como se da entonces el llegar a Grupo Radial El Tajín en el año 2002, fue eso, 2002. 2003 lanzan el proyecto de La Grande en Emisoras Unidas. Le hacen el cambio de programación de una emisora pop Sí, sí, sí. a una emisora tropical. Era muy buena radio, por Sí. cierto, cuando era pop. Sí, A mí sí, me sí, gustaba sí. mucho. Pero, bueno, no sé cómo estaban en ventas o Sí, cuál sí, fue sí, la sí, razón sí, por sí, la sí, cual sí. deciden volverla tropical y le ponen el ojo a Edgir Mayén, quien tenía mucha experiencia en Radio Fiesta. La había Claro. llevado al primer lugar. Porque Sí, sí. yo creo que hay que reconocer también que Edgir Mayén fue una persona que creyó mucho en su intuición y llevó la radio al primer lugar, la fiesta. Entonces, pues se llevan a Mayén para Emisoras Unidas. Y estando en Emisoras Unidas, Mayén me lleva a Emisoras Unidas. Me ofrece algunas mejoras y es Claro, como llego claro. a Emisoras Unidas. Anda. Y ahí fue que nos conocimos. Y ahí fue que nos conocimos entre pasillos. Exacto. Jaime. Estamos hablando con Jaime Rodríguez, tremendo locutor, tremenda persona. Nos hemos hecho buenos amigos a pesar de que no nos vimos en un buen tiempo. Quiero yo dar paso a este otro segmento y está relacionado con un gusto muy particular, que es el que termina de alguna manera estrechando nuestra amistad, ¿sí? Correcto. Y tiene que ver con la música, Ujú. tiene que ver con la salsa. Yo pensé que era uno de los pocos locos en Guatemala Ajá. que les gustaba tanto este ritmo, pero aquello de saberte el nombre del artista, el nombre incluso de algunos elementos de la orquesta, el compositor, ¿Quiénes hacían los arreglos? dónde grabaron, quiénes hacían los coros. Sí, ¿Estamos de correcto. acuerdo? Sí, sí. Entonces un día en el Ajá. pasillo, no sé si lo estoy contando bien, pero coincidimos. Yo creo que pregunté por qué no ponen salsa, si es tropical la radio o algo así. Ujú. No, y es que eso no es comercial en Guatemala y que no sé qué, pero empezamos entonces a hablar de salsa. Contame, ¿de dónde surge tu gusto por la salsa? Fíjate que surge cuando estudiaba los básicos. ¿Qué? Tenía más o menos 14 años. Estaba de moda, estaba en su momento la salsa Erótica. salsa erótica. Eddie Santiago, Luis Enrique, Lalo Rodríguez, David Oscar de Pavón. León, David Pavón, Frankie Ruiz. Willy Willy González, exactamente. Sí. Y Ensamble Latino en Guatemala. Buenos. Que Willy González no lo conocíamos. Lo conocimos por él, por ellos. Exactamente, porque no se escuchaba la música de Willy González, las canciones de Hicieron Willy buenos González. covers. Sí, las escuchamos con Ensamble Latino, pero empezó a gustarme porque estaba de moda y estaba, pues mis compañeros escuchaban ese tipo de música y me empezó a gustar, me empezó a interesar, pero no la podía escuchar en la casa. ¿Por qué? Porque a mi papá no le gustaba. Aquí solo Aceves Mejía, amigo. Sí, a mi papá no le gustaba. Ay, Entonces si me ponía a escuchar salsa estando mi papá, era como que ponerlo de era malas. incómodo, Sí, era sí, incómodo. Sí. Y bueno, pues empezó a surgir la inquietud de comprar cassettes. Estaba de moda la música también de los grupos nacionales, FM Zacapa, Rana, Gran Familia y todos estos, Ensamble Latino. Entonces yo quería comprar los cassettes, pero ahí me metía a problemas con mi mamá. ¿Por qué? Porque no le gustaba que yo gastara dinero en cassettes. Entonces, Estabas amolado. si escuchaba salsa, tenía que hacerlo pues cuando no estaba mi papá. Si compraba algún cassette, tenía que comprarlo a escondidas, que no se diera cuenta mi mamá y que no se diera cuenta que yo tenía esos Estabas cassettes. tirando el pisto. Exacto. Mamá, la sí, música es cultura, le hubieras dicho. Sí, porque ella me decía, mira, en lugar de comprarte un pantalón o comprarte algo, andas comprando cassettes. No le gustaba que yo comprara Sí, cassettes. pues, yo sentía gastara que dinero en tirabas tu cassettes. pisto. Sí, para ella era malgastar el dinero. Pero, pues quedó ese gusto. Y yo me acuerdo que venían los artistas, venía Eddie Santiago, venía Luis Enrique, y yo escuchaba los promocionales en la radio. Más o menos lograba sintonizar Tropicálida en ese tiempo, poniéndole un alambrito a la antena de la radiograbadora y haciendo un sinfín de cosas.
y escuchaba las entrevistas que les hacían. Y olvídate que me iban a dar dinero y permiso para venir a un concierto de Santiago. Jamás. No teníamos ni dinero para eso, ni me iban a dar permiso para eso. Ni me daban dinero para ir a los bailes de Palín. Hace de cuenta que cuando a Palín llegaba Rana, era como que vinieran los hermanos Rosario ahora. Claro. Cuando llegaba Ensamble Latino, ¿Qué era valía? como que viniera ¿10, 15 pesos o qué? 20, 25 20. quetzales. Sí. Pero era un dinero que no teníamos. Entonces yo me iba a parar a la puerta del salón municipal. No. Cuando entraba alguien al baile, yo lograba ver ahí más o menos. ¿Eras capaz grupo. de irte a parar solo Sí, por sí. un vistazo? Exacto. Me iba a parar al frente del salón municipal. Yo solo o con algún amigo que de pronto estuviera en mis mismas condiciones. No te creo. Y así lograba ver un poquito ahí al grupo. ¿Sabes qué me gustaba? ¿Te acordás que Banda FM de Zacapa era el único grupo en Guatemala que se movilizaba o se transportaba en Pullman? Eso nunca lo supe. ¿Nunca lo supiste? No. Era el único grupo que llegaba en Pullman y decía, aquí va aquí va la fuerza mayor del merengue. Así es. Banda FM de Zacapa. Entonces en Palín, para las fiestas de los barrios, hacían unas fiestonas y competían los barrios para ver quién llevaba el mejor grupo. Y una vez llevaron a FM de Zacapa a uno de los barrios. Barrio San Pedro. Palín tiene 4 barrios. San Pedro, San Lucas, San José y San Antonio. Mucho gusto, Palín. Sí. Pues llegaron, San Pedro llevó a Banda FM de Zacapa, pero no podías entrar a la fiesta porque solo entraban los que pagaban. Claro. Los que aportaban, digamos, los que aportaban para la fiesta. Entonces me fui a parar ahí solo por ver bajar a los músicos de la Pullman. Entonces esa era emocionante ver bajar a los músicos con sus trompetas, con todo de la Pullman. Bueno, pues todo eso es parte de ese gusto que yo tenía por la música. Y cuando yo ya trabajo y ya devengo un ingreso, entonces ahí se desató la situación, la euforia de querer coleccionar salsa y merengue, pero más salsa, más salsa. Sí. Entonces empecé a comprar discos. ¿Ya eran CDs? Ya eran CDs, empecé a comprar discos y me iba a Disco Centro, que tenían discos de salsa de a 20 que nadie conocía. Que nadie conocía. Por eso no los compraban. Exacto, de a 20 quetzales. Yo ahí compré uno de Jesús Enríquez, un salsero mexicano que suena muy poco acá, que se dio a conocer allá en el 94 en el homenaje a los Beatles, ¿te recordás? Sí. En el tributo tropical a los Beatles, sí, de RMM, sí. De Ralph Mercado. Correcto. Entonces, ahí conocí, por ejemplo, y en Disco Centro, cuando yo miro a 15 quetzales, yo, no, hombre, este no ha de ser el disco. Uno todavía todo escéptico, ¿va? ¿Será tan barato? No puede ser. Pero te creo, yo ahí también iba. Todavía hay un Disco Centro en el Centro Comercial de Zona 4. Sí, no sé si hay más todavía. He ido, pero ya no encuentro la música que encontraba antes. Claro. Pero ahí compré discos de Rubén Blades, de Andy Montañez, de Grupo Nietzsche. Wow. Bien baratos, a 16 quetzales. No. Habían de 16 ¿CDs? quetzales. CDs, sí. Vos sabés que por allá por el año 90 que yo ya tenía este gusto, me costó ahorrar 35 quetzales para comprar el disco de Silva y Guerra. El cassette. El cassette. 45 pesos valía. Ajá. Y me costó llegar para comprar Silva y Guerra. Era plata. Silva y Guerra es una grosería. Eran venezolanos. Sí, Mauricio Silva y Manuel Guerra, sí. Que fueron los fundadores de Salserín. Salserín, sí. Todavía anda Mauricio Silva tocando en solitario por ahí. Bueno. Tiene unas cancionazas. Me llamó mucho la atención porque le hizo un cover a Ricardo Arjona. Porque está en Cruel el Amor, pero en versión salsas. Grosera, buenísima. Pero bueno, entonces así surge. Pues así surge el gusto. El gusto por la salsa y la inquietud de coleccionar salsa. Entonces ahí empiezo a conocer a otros locos como yo. Presente. Sí, es que locos porque es bien difícil encontrar a alguien que escuche salsa más allá de Eddie Santiago, más allá de Luis Enrique, más allá de Grupo Nietzsche, porque eso es lo comercial aquí en Guatemala. Entonces cuando ya escuchabas... Sí, cuando ya escuchabas un Tito Rojas, sí. Cuando ya escuchabas un Tito Gómez, cuando ya escuchabas un Rubén Blades, por ponerte un ejemplo, o un Héctor Lavoe, ya no era tan comercial, ya no muchas personas lo conocían.
Por lo menos aquí en Guatemala. Sí, por lo menos sí. aquí, dentro del contexto radial. Acabo de encontrarme con un... Bueno, ahora ya los CDs creo que los he ido perdiendo, pero me encontré hace unos días buscando cosas viejas, diría Rey Ruiz, con la portada de un disco, no está el disco adentro, de Juan Manuel Lebrón, por ejemplo. Lebrón, sí. ajá. Tenía otro de Juan Carlos Coronel. Sí, Juan Carlos Aramis Coronel. Camilo. Hay un peruano que se llama Antonio Cartagena. Ah, Antonio Cartagena. Ildemaro, si no estoy mal, es venezolano. Bueno, yo lo tenía por peruano. Ajá, bueno, Ildemaro. se parecen mucho entonces, pero suenan deliciosamente bien. Ildemaro sonó aquí, pero nadie lo ponía. Sí. Nadie lo ponía. Creo que el referente aquí, indudablemente, era aquí el venezolano, aquel locutor con el que grabamos. Gerardo García. Gerardo. Sí, Gerardo García impulsó mucho la salsa y el merengue aquí en Guatemala. ¿Cómo se llama el programa de él? Salsarengue. Sí, Salsarengue. Sí. Ok. Sí. Pues eso nos lleva a tener tantos gustos en común y creamos un podcast por allá por el año 2004. 2000, ¿qué? 2008. 7-8, por ahí. Okay. Ajá. Pero ya habían indicios y entonces surge algo llamado el grito de la salsa. Sí. El grito de la salsa, que íbamos en tu vehículo y estábamos pensando cómo le poníamos al programa. Sí. Entonces de repente íbamos escuchando algo de salsa y se escuchó un sabroso. Ah, sabroso. Entonces, ¿El sabroso de quién es? De Oscar de León. Sí. Claro. ¿Por qué no le ponemos el grito de la salsa? Porque todos tienen un grito. Todos tienen un grito. Camínalo. Sí. Gilberto Santa Rosa. Entonces, Azúcar. Celia Cruz. Canario. Exactamente. Entonces ahí surgió el grito de la salsa. Sí, y te echaste una excelente producción. Es una pena que en las redes sociales bloqueen los sonidos y demás. Por los derechos de autor. Pero, ¿te recordás un pedacito para locutar la intro? Ay. No recuerdo exactamente cómo decir. Pero más o menos. El grito de la salsa. Cada 15 días, ¿te recordás? Sí, cada 15 días escucha uno diferente. Sí, algo. sí, no sí, recuerdo sí. muy bien cómo iba el texto. Pero el sello, eso sí. Sí. Hacete el sello. El grito de la salsa. Ajá. El grito de la salsa. El grito de la salsa. Sí, grabaste como 40 y al fin nos quedamos con uno, ¿te recordás? Sí. Ajá. El grito de la salsa. Yo creo que ese podcast para nosotros fue muy, muy importante. Creo que grabamos como 20 y después empezaba a recordar que grabamos con el Tecolote Aldana. Grabamos uno de Rey Sepúlveda, que tampoco sonaba, digamos, en solitarios. Venía con Johnny and Ray. Grabamos con Gerardo García, ¿te recordás? Lo grabamos con Chalo Romero. Chalito, sí. Grabamos con, ¿cómo se llama el chapín Fernando Pérez. Fernando Pérez y su Latin Jazz Band. Sí. Es decir, grabamos con varias gente. O sea, sí teníamos un poco el concepto. No existía Facebook. No había Facebook. Solo estaba Podomatic, que se pagaba una cuota mensual para poderlo compartir. Bueno, ya había empezado Facebook, sí, pero era muy incipiente. Yo me acuerdo de High Five, creo que era una de las primeras redes sociales. Sí, High Five, ajá. Después todo se lo mandábamos por correo electrónico a la gente, a los seguidores. Era una forma de compartir. Sí. Sí, no teníamos Facebook en ese momento y vos pagabas la cuenta de Podomatic. Se pagaban. ¿Te acuerdas que había una versión gratuita con 500 megas? Ya con 2 gigas eran $150. Sí, era plata, sí, pero como estábamos locos, ¿no? Sí. Y mira, Jaime, ¿alguna vez dentro de todo este rollo de hacer locución musical, presentaste a algún artista? Sí, a muchos. ¿A quién presentaste? ¿El que más te recuerdas? Eddie Santiago. ¿En dónde? En el Expo Center de Tikal Futura. No te creo. Sí, ese es ¿Por qué no me llevaste? ¿Vos o no nos conocíamos ahí? No, sí, ya nos conocíamos y ese evento lo hizo La Grande. A la gran diabla. Yo ni La me Grande enteré. Ya estábamos en Emisoras Unidas. Seguramente, si fue fin de semana, andaba chambeando, entonces no podía. Sí, pero creo que es emocionante. Es lo mejor que me tocó presentar. Es lo que más recuerdo porque fue año 2004. Eddie Santiago, creo que la última vez que había venido fue como en el 90. Después de ese año, vino más o menos hace como 8 años y se presentó aquí en el Green Garden por San Lucas, Zacatepec, te cuento, porque ahí sí lo fui a ver. No, yo no supe, no me enteré de ese. Casi no sonó, concierto. Pero buenísimo. El flaco, buenísimo. Sí. Y contanos, digamos, te dicen, bueno, Jaime, vamos, preséntelo. ¿Qué haces? ¿Qué hacías? Fíjate que lo que sucede es de que cuando yo me entero que va a venir Eddie Santiago, o sea, me emociono porque yo pensé que nunca iba a volver a venir Eddie Santiago a Guatemala. Crecimos con él. Y que nunca lo iba a ver en vivo.
Y cuando Eventos Julius, hace la negociación con la grande, Eddie Girmayén sabía que me gustaba la salsa. Y me dice, mira, chatío, vos lo vas a presentar con Gerardo, porque Gerardo era el referente aquí de la salsa también, el locutor referente de la salsa. Entonces, y nos dieron en exclusiva el evento. Wow. Entonces, solo nosotros estábamos en el concierto, solo la grande. Y en esos días andaba por aquí también Débora David, la modelo guatemalteca que aparece en el video de Celia Cruz, La Negra Tiene Tumbao. Y la invitan para que ella haga un show dentro del concierto. La Máxima estaba comenzando en ese momento, la Orquesta Máxima estaba comenzando en ese momento. Y ellos con Antonio Turriz, creo, ¿no? Antonio Turriz, sí. Ellos habían grabado una versión de La Negra Tiene Tumbao. Entonces se arma ahí el show. La Máxima iba a empezar a tocar La Negra Tiene Tumbao y Débora David iba a aparecer dentro de las mesas, en el público, bailando con todos. Entonces fue espectacular eso. Pues ese fue el concierto que más recuerdo y creo que fue lo mejor que me pasó a nivel de presentar conciertos, porque yo me paré en el escenario y el Expo Center estaba full. Hasta las banderas. Sí, el Expo Center estaba lleno. Para tomar una foto, ¿no? Sí, sí. Y era una euforia, o sea, sentías algo bonito porque pues probablemente había mucha gente igual que yo que pensaron que nunca volverían a ver a Eddie Santiago. Entonces iba a estar Eddie Santiago, Grupo Nietzsche y Orquesta Máxima. Wow. Y venía un ballet de Cuba, ballet tropical. ¿Todavía estaba Charlie Cardona con Nietzsche? No, en ese tiempo estaba Osvaldo Román, acababa de ingresar Osvaldo Román, la voz de Puerto Rican Power. Del Juguete de Nadie. Sí, de Tu Cariñito. Sí, ajá. Buenísimo. Él era el vocalista principal. Charlie Cardona no había regresado. ¿Charlie Vázquez? Charlie Vázquez. ¿El moreno que canta Sin Sentimientos? No, ya no. Ya no estaba Javier Vázquez, se llama. Javier Vázquez. Javier Vázquez. Willy García era otro. Willy García. Ajá, Willy García, que formaron Son de Cali después. Son de Cali. Sí. No, ellos ya no estaban. Ya no estaban. Pero igual era Nietzsche, ¿no? Igual era con Nietzsche, Jairo Varela todavía. No vino Jairo Varela. Tampoco vino. No vino. Pero... bueno, entonces te paras ahí y miras al mundo de gente. Sí, entonces, y pues presentamos a Grupo Nietzsche, Eddie Santiago y Orquesta Máxima. Orquesta Máxima hizo un show espectacular ahí también. Y fue, como te digo, lo que más recuerdo. O sea, fue lo mejor, siento yo. ¿Y cómo fue? ¿Te paras ahí? ¿Qué decís? ¿Cómo fue la cosa, más o menos? Recuerdo que empezamos con Gerardo. Empezamos a mencionar, creo yo, algunas canciones de Eddie Santiago. Y cada vez que mencionábamos algún título de Eddie Santiago, algún título de una canción de Eddie Santiago, era una explosión dentro del Expo Center. Y la que iba a decir el nombre de Eddie Santiago era Débora David. Estábamos los tres en el escenario. Y ahora con ustedes, Eddie Santiago. Débora David. Wow. Ajá. Y aparece la orquesta. Y Eddie Santiago trajo su orquesta. Qué rico. Ahora ya es muy difícil. Sal Salvador. Sí, Sal Salvador es el que Te cuento que el 30 de abril estará Tito Nieves en Volcatenango, en San Salvador, en El Salvador. En El Salvador. Con salsa sabor. No, ¿cómo es? Salsa All Star. Salsa All Star. Pero Sal Salvador es la misma. Sal Salvador, correcto. Le han ido cambiando nombre. Son buenísimos. Son buenísimos. Ellos estuvieron con Eddie Santiago la última vez y han estado acompañando a la mayoría. Es que sale mucho más económico. Sí, y tienen el nivel de calidad que exigen estos artistas. Sí. Y el último gran concierto que fui, no me quiero desviar porque vamos a ir cerrando, Jaime, en el 2014, el Salsa Kings, que traen a Willy Colón, ¿sí? Que traen a Rey Ruiz, traen a Oscar de León y traen a los Gaitanes de Panamá, ¿sí? Y me pareció brutal, ¿no? Pero sí me perdí muchos. En el 2015, te cuento como una anécdota, me llama un amigo, el Charlie Days, y me dice, mira vos, dice Chili Willy que si querés venir aquí, me manda una foto. Estaba en un evento privado. David Pavón y Lalo Rodríguez. Y yo, en ese momento dejé lo que estaba haciendo y me fui. No estaba ni vestido para la ocasión ni nada, pero me fui. Es que ¿cómo te los ibas a perder, Jaime? ¿Ah? Sí. ¿Cómo te los ibas a perder? Bueno, después de todo este rollo, pues nos sigue gustando la salsa, ahora por otras ocupaciones, porque en realidad no estás haciendo radio ya hasta donde sé. No. Me tuve que desconectar dejar parcialmente la radio en el 2013 a raíz de una cirugía de cuerdas vocales. No me digas. Sí. ¿De verdad?
Sí, 2012 yo empecé con una disfonía. En el 2013, a inicios del 2013, me diagnosticaron o me encontraron un nódulo en la cuerda vocal derecha Wow. a través de una endoscopía laringea y me lo tuvieron que quitar con cirugía en febrero del 2013. Entonces tuve que dejar parcialmente la radio, dejé de hacer cabina en ese tiempo. Ese fue el momento, digamos, más aterrador Sí, fue lo más para tu difícil. carrera. Sí, fue lo más difícil porque 20 años de trabajar con mi voz y llegar a un momento en que no podía trabajar con mi voz, fue bien difícil. Entonces yo ya estaba en Radio Disney en ese momento. Yo ya estaba en Radio Disney y estaba en Tropicálida. Entonces dejo Tropicálida y me quedo solamente grabando en Disney, porque en Disney era grabar. Entonces yo aprovechaba los momentos en que me sentía bien, grababa, cuando ya empezaba a sentir molestia, cansancio, me detenía y luego otra vez cuando me sentía bien, retomaba las grabaciones y así me apoyaron mucho Qué duro, en Jaime, Disney. qué Sí. duro, qué duro. Alguna vez creo haberte escuchado, y si no fue a mí, fue en algún lado lo dijiste. ¿Podrías contar muy rápidamente cómo fue ese proceso? Porque yo creo que ese es tu top, ¿no? Identificar Radio Disney y debe ser un top para cualquier locutor. Sí, es una marca internacional y yo creo que quienes hacemos radio o hacemos locución, mejor dicho, siempre tenemos esa ilusión de poder trascender nuestras fronteras y a pesar de que yo grabé o yo era la voz de Radio Disney Guatemala, sí tuve la oportunidad de pertenecer a esta marca internacional y de que algunas de mis grabaciones se pautaban en Disney Channel. Cuando habían promociones muy fuertes, las pautaban en Disney Channel. Entonces fue bien bonito, pero eso se dio en el 2009. Yo quería entrar a Disney, al staff de locutores de Disney en el 2006. Yo fui a hacer casting y no di la talla. No di la talla en el sentido de que mi estilo no era el que buscaban. Claro. Entonces, no entro. O sea, no entré al staff. En el 2009, 3 años después, yo entré a la marca. Ese sí era mi estilo porque yo venía más de radios tropicales y radios más bullangueras, llamémosle así. Y entró a la marca, que era del mismo grupo, Central de Radio, donde estaba Disney. Entonces, pues ahí estaba Disney, a un lado estaba la cabina de Disney. Y en una de tantas, en el 2009, 2006 yo entré a la marca. Okay. O sea, la Disney salió al aire en junio de 2006. Sí. Yo entro en octubre de 2006 a Central de Radio. 6 meses tenía la radio de estar al aire, la Disney. Entonces yo entro a la marca. 3 años después, yo estaba en la marca todavía, y me encuentra Jairo Rosales, que era el director de Disney, y me dice, mira, pasa al estudio a hacer un casting. ¿Y casting para qué? Para voz de marca. Pues pasé a hacer el casting y luego me enteré que Augusto Herrera, que era la voz de marca, ya no estaba. No supe por qué, pero de un día para otro él ya no estaba. Y hago el casting y me tardé como unas 2 horas tal vez en grabar 3 o 4 piezas, porque era un reto, era como hacer un estilo de locución al que yo no estaba acostumbrado. Yo venía de grabar alto, promo, Tropicálida, la marca. Y ahí me ponen la voz la voz de marca de Disney Argentina. Y me dicen, mira, este es el tono que tenés que lograr con tu acento. Y me ponen a Luis Albornoz, que es la voz de marca de Disney Argentina. Y Radio Disney 94.3, eso que querés sentir. Radio Disney 94.3. Y yo empiezo a escuchar y empiezo a practicar. Radio Disney, Radio Disney, Radio Disney. Empiezo como a intentar a utilizar mis graves naturales. Sí. Y pues hice las 4 piezas más o menos y luego pues seleccionaron mi voz porque tenían que mandar las grabaciones a Argentina, eran los licenciatarios los que tenían que seleccionar la voz. Seleccionan mi voz y a partir del 2009 hasta el 2020 que la radio sale del aire, yo fui la voz de marca de Radio Disney. Bueno, a ver, contanos un poquito cómo era. ¿Cómo era? El sello decía más o menos 92.9 Radio Disney, la música te hace bien.
Central de oyentes de Radio Disney, 24-114-92-9. En Radio Disney vamos un paso adelante. Radio Disney te lleva a Radio Disney Vivo. Eran unos conciertos que hacía Disney. Hacía unos mega Y lo conciertos. que se iba, por ejemplo, a Disney Channel, ¿cómo que era? Era, por ejemplo, La Puerta Radio Disney. Porque había una promoción que era La Puerta Radio Disney. Ajá. Era una puerta Sí, sí, normal. Sí. Nada más que artista que llegaba a la radio le dejaba su firma. Okay. Entonces podías encontrar la firma de Luis Fonsi, la firma de Chayanne, la firma de cualquier artista que puedes imaginar en la puerta. Sí. Y esta puerta, pues se hacía la promoción para regalar la puerta y eran promociones así muy fuertes que esas ya las pautaban en Disney Channel. Ah, ok. ¿Recordás alguna? Sí. O sea, era... La Puerta Radio Disney era la grabación nada más, era el nombre de la promoción nada más. Ok. Gánate la puerta de Radio Disney. No, La Puerta Radio Disney. La Puerta Radio Disney puede ser tuya. Y cosas como esas. Y había otra promoción también bonita, era el árbol de la música. Para Navidad se regalaba un arbolito navideño grande. Y los adornos eran CDs. Ah, mira qué chilero. Entonces, todos los días se grababa algo. Hoy colocamos este disco en el árbol de la música, algo así creo que decía. Poníamos una canción y hoy colocamos este nuevo disco en el árbol de la música. Y la gente iba enterándose qué discos iban. Qué chilero, ¿verdad? Colocando en el árbol. Ya sabían que iba a tener su arbolito. Exactamente. Y cuando se regalaba el árbol, pues con todos los discos originales. Ah, mira, qué buena idea, ¿verdad? Sí. Jaime, a lo largo de tu época de hacer cabina y demás, estoy seguro que pudiste hacer entrevistas con artistas, ¿no? ¿Vos podrías decir cuál sería tu top 3 de entrevistas que dijiste, wow, es increíble que yo esté haciendo esta entrevista hoy? Sí. Toño Rosario. No. Toño Rosario, en La Grande. ¿Cómo le dicen? El Cuquito, ¿no? El Cuco. El Cuco. Sí, el Cuco. Coco Mayor. El Cuco. ¿Quién más? Eddie Herrera. Eddie Herrera. ¿En dónde? También en La Grande. Ok. También en La Grande. Tal vez pudo haber sido... ¿De pop? No, ninguno. No, de pop no recuerdo. Lo que pasa es que como sabían que yo era más tropical, claro, entonces hacia ahí te direccionaban. Ahí me mandaban, correcto. Para cubrir eventos era más de artistas tropicales. Sí. Okay. Y luego tal vez... Eddie Santiago. ¿Lo entrevistaste a Eddie Santiago? Estuvimos en la conferencia de prensa. Ah, ok. Estuvimos en la conferencia de prensa y tuvimos la oportunidad de hacerle algunas preguntas. Bueno, yo creo que vos también me llevaste a una conferencia de prensa de Víctor Manuel y Maelo. Ajá. ¿Te recordás? Sí. Por ahí anda la foto, la acabo de ver. Sí, mándamela porque yo no la tengo. Sí, yo me recuerdo eso muy bien. Jaime, para cerrar, par de locutores que hayas admirado siempre a lo largo de tu carrera, porque uno siempre tiene referentes. Muchos. En mis inicios yo recuerdo mucho a Edgar Corado en Escuintla, a Nelson Quevedo en Escuintla, porque fueron como que los que yo empecé a imitar. Ok. Cuando empezás en radio, tomás un referente. Igual que los cantantes. Sí, entonces yo me acuerdo que escuchaba radio y Nelson Quevedo era locutor de Radio Ritmo. Okay. Y yo trataba de imitarlo. Okay. Y Edgar Corado era locutor de Estéreo 105. Y yo trataba de imitarlo cuando yo empezaba a hacer radio. Ahora, a nivel de... Eso es en mis inicios. Sí. Ahora, a nivel de locutores que admiro en la actualidad, podríamos decir que admiro mucho a don Hugo Landaverde. Sí. Don Hugo Landaverde. Un bozona, ¿va? Sí. Vocerrón. Pero tiene una facilidad para para utilizar sus tonos altos para hacer promos. Claro. Y aparte la calidad de persona que es don Hugo. De acuerdo. Hugo. Sí. Admiro mucho a Josué. Josué me parece que... ¿Josué Morales? Josué Morales, sí. El hombre de las 1000 voces. Que es un referente de la locución. Lo voy a ubicar, de repente me concede la charla también, ¿no? Sí. Esa es buena. Es un referente de la locución y de la caracterización sobre todo. Sí. José María Torres. Chema. Que fue mi catedrático de locución. Nuestro. Sí, también tuyo, ¿verdad? Locución 3 y 4. Soberbio. Es extraordinario locutor. Sí, me dio locución 3 y 4.
Me hubiese dado 5 y 6 también, pero me cambié al plan fin de semana. Entonces, ¿quién crees que me dio 5 y 6? No sé. Jimmy Yanko. Morales. No. Sí. No. Corta ahí, corta. Jimmy Morales. No. Sí, No, él no jodas. dio clases en la escuela de Ciencias de la Comunicación los sábados. Desde ahí empezamos mal. Y él me dio locución 5 y 6. No, era muy bueno. Fíjate que era muy bueno para orientarte, para dirigirte. Ok. Tenía buen oído y te sabía decir, mira esto, hacerlo así, o esto, ponerle más énfasis a esta parte. Esta caracterización no Bueno, es está que sonando tenía bien. mucha escuela al Tiene final, buen ¿no? oído. Tenía mucha escuela al final. Don Luis, por ejemplo, ¿no? Don Luis Morales, sí. Don Luis Él es Morales. tío de él, ¿no? Es tío. Josué es familiar también de ellos, Es tío ¿no? de Es tío, Jimmy. sí, claro. Ujú. Entonces es Ana Patricia, ¿puede ser? Ana María Morales. Ana María Morales. Es que Estupenda. está Josué, Don Luis, que en paz descanse, Sí. Ana María Morales, que son hermanos. Y creo que el Everardo Morales se llamaba el otro hermano, que era el papá de Jimmy y Sammy. Claro, sí. Es una familia, eso nadie lo discute, que se han dedicado pues a lo suyo en medios y siempre fueron competitivos. Sí. ¿Alguna anécdota que querrás contar? Y antes de la anécdota, estamos en el 2023 grabando esto. Se ha declarado el Año Internacional y Mundial de la Inteligencia Artificial. Nuestra profesión está siendo seriamente amenazada y de hecho ya nos está desplazando. Me gustaría tu punto de vista, porque entiendo que estás trabajando en Intecap y de alguna manera, pues, ¿cómo le vendes la idea a la gente que está empezando en esto, que se dedique a esto cuando claramente la inteligencia artificial es una gran amenaza? Sí, mira, ahora existen voces electrónicas. Compras una voz y se la adaptas a un software de grabación y ya solamente le pones texto. Pero creo que todavía tenemos una ventaja los locutores humanos y es las emociones que podemos impregnarle a un texto o a una locución. Eso todavía no lo ha logrado la inteligencia artificial. Sin embargo, sí ya muchas empresas están utilizando voces electrónicas. Sí, cuando no requieren algo tan emocional lo hacen. Claro, cuando es solamente describir algo. Entonces, pues por ese lado, sí la inteligencia artificial nos ha estado afectando. ¿Cómo se le vende cómo se le puede vender a la gente el tema de la voz? Lo que sucede es que la voz no solamente la podés utilizar en locución. La voz la utilizas si sos un vendedor, si sos un maestro, si sos un gerente. Necesitas convencer. Claro, los tonos y maneras. Necesitas persuadir a un grupo. Si sos gerente de una empresa, pues necesitas motivar a tu grupo, a tu gente, necesitas persuadirlos acerca de ir hacia un objetivo. Si sos una persona que tiene X cargo en una empresa, pero querés vender un proyecto a la gerencia o la junta directiva, tenés que hacerlo con la voz. Y en ese sentido, la voz educada tiene muchas ventajas. Entonces yo creo que sí tenemos todavía razones para poder seguir trabajando nuestra cultivando nuestra y voz, áreas de oportunidad. Sí. Eso me gusta porque a veces malinterpretamos o malentendemos que solamente es para hacer radio y eso no es cierto. Definitivamente. Eso no es cierto. Estoy totalmente de acuerdo. No lo había visto desde ese ángulo y me parece que es un lindo mensaje para la gente, incluso que no haga radio, ¿sí? Si vas a vender, obviamente la voz es la que transmite seguridad, la que te da una personalidad. La voz te da una personalidad. Mira qué curiosidad, y no me había percatado del calendario, pero justamente en este momento que estamos haciendo esta grabación es el Día Internacional de la Voz. Así que felicidades, Jaime. Gracias. A ver, ¿con qué te quisieras despedir, Jaime? Gracias por estar aquí en Colegas y me da mucho gusto siempre verte bien. Te veo en tus redes, sé que estás ahora en otras, digamos, actividades, pero siempre tratando, ¿no?, de aportar socialmente. Eso me da mucho gusto. Sé que estás en Intecap, ¿no? Sí, estamos en Intecap, gracias a Dios, desde hace 9 años. Qué bueno, qué bueno. En el área de desarrollo personal, y esa es un área que me gusta. Claro. También como docente te sirve la voz porque es muy importante y es bien bonito saber cómo cuando le dices algo a una persona, puedes cambiarle su programación, puedes cambiarle su chip. Y podés cambiarle el día a una persona. Sí, fíjate que me quedé pensando y es que me gusta lo que acabas de decir porque a lo mejor a veces, bueno, sabes que con la pandemia muchos perdimos el trabajo
y la gente te etiqueta o te encajona, es que aquel que le consigo, qué oportunidad le ofrezco si solo sabe hacer radio, por ejemplo, Ajá, ¿no? sí, sí. Y con lo que acabas de decir, yo creo que le abrís la mente y la puerta a mucha gente de que efectivamente con tu voz puedes hacer muchas cosas y no Sí. solo cabina, pues. La voz es un instrumento de trabajo para todo. Claro. Para Claro. todo. Pues, ¿qué les podría decir? Eduquen su voz. Yo creo que el educar la voz no es algo propio de los locutores o de personas de medios de comunicación, sino educar la voz es algo que nos puede representar muchas ventajas en cualquier área profesional en la cual nosotros nos desempeñemos. Y a quienes hacen radio, a quienes les apasiona la locución, les recomendaría prepararse, porque siento que lo que escuchamos actualmente, o la mayoría de la mayor, digamos, cantidad de voces o locutores que escuchamos en la actualidad, son personas que tal vez tienen la inquietud de hacer radio, la inquietud de hacer locución, pero siento que nos hemos acomodado a, ya estoy en la cabina y bueno, cero pues, cultura general, cero educación de la voz. Presento una canción, anuncio la hora, envío saludos y ahí se terminó todo. Sí. Y la locución es más que eso. Entonces yo les recomendaría prepararse. Si están en un medio de comunicación, sea radio o televisión, prepararse. Y lo otro, leer mucho. La lectura definitivamente es una actividad que sí o sí tenemos que hacer quienes estamos en medios de comunicación, nos guste o no. Claro. Tenemos que hacerlo porque no hay otra manera en que puedas tener una riqueza de vocabulario, en que puedas tener una cultura general, en la que puedas conversar sobre cualquier tema. Y volverte orientador también, sí. Eso es verdad. Bueno, vamos a cerrar como abríamos el grito de la salsa, ¿te parece? ¿Te recordás? El grito de la salsa. Amigos, buenos días. No. ¿Te acuerdas que lo tomamos adaptado de un programa de Miami? No me acuerdo. Lo tomamos de un programa de Miami que venía enlatado, que se llamaba el Hot Latin o algo así. Recordame, no me acuerdo de eso. Que vos decías quién eras y después yo y juntos hacemos, ¿sí? ¿Te recuerdas? ¿Ya? Sí. Bueno, ¿quieres empezar? Ok. Vamos pues. Hola amigos, soy Jaime Rodríguez. Y yo, Juan Gabriel Tiul. Y juntos hacemos El Grito de la Salsa. Qué gusto haber tenido aquí a Jaime Rodríguez, tremendo amigo, tremendo locutor. Gracias por estar en Colegas. Volveremos en cualquier momento.